Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy el doctor Pedro Finol. Soy médico oftalmólogo y cirujano de segmento anterior y córnea en la ciudad de Quito, Ecuador. Soy de nacionalidad venezolana. Hice mi posgrado de oftalmología en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, en el Hospital Universitario de Maracaibo y en la Universidad del Zulia. Bueno, más que todo, esta pequeña charla era para comentarles más o menos cómo fue mi experiencia o cómo ha sido mi experiencia con el lío Precision Toric, ¿ok? De la casa Optec. En general la experiencia ha sido bastante buena, ¿ok? Cuando hablamos de resultados desde el punto de vista del astigmatismo refractivo del paciente, desde el punto de vista del equivalente esférico, desde el punto de vista de la calidad visual, en general los resultados son excelentes y por lo menos en mi experiencia son resultados que encontramos favorables inclusive a las 24 horas de la cirugía, posterior a las 24 horas de la cirugía. En mi experiencia, yo normalmente uso el calculador que tiene la casa comercial de Offtec, de Precision, en su página web. Ese es digamos, el calculador que yo uso para realizar la medición del poder dióptrico que le toca al paciente. Lo hago a través de todo, obviamente, de los equipos diagnósticos que disponemos en la institución, siempre con las debidas medidas de precisión posible. No planificamos cirugías en pacientes con ojo seco, ni nada por el estilo. Entonces, en general, una vez ya cargados todos los datos en esa plataforma web, procedemos al cálculo del lente, que me parece también una plataforma bastante amigable, muy intuitiva, y que nos permite hacer un cálculo, si se quiere, bastante preciso. Pero en mi experiencia personal también, o sea, además de usar el calculador propio de Precision, llevo toda la data al calculador de varas, ¿ok? Al calculador de varas y siempre me respaldo por ese otro calculador o verificador del lente intraocular. Entonces, en general, en mi experiencia he implantado 8 lentes desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista, más que topográfico, refractivo, es decir, el nivel de astigmatismo refractivo del paciente, el nivel de agudeza visual. He encontrado datos que son, sin ninguna duda, favorables para el paciente desde el punto de vista visual y que, como les comenté, obtenemos los resultados a las 24 horas de la cirugía. En general, las bondades de este tipo de lente que tienen esta particularidad o esta particular, digamos, anatomía óptica, digámoslo así, que les permite ser más tolerables a la rotación y al descentramiento. El promedio en mis pacientes de los 8 casos que he tenido de rotación de este tipo de lente ha sido aproximadamente como de 6 grados, sin variaciones significativas ni en la visión ni en la optometría del paciente. Y estoy seguro que si ese grado de rotación me hubiera ocurrido con otros lentes intraoculares tóricos, quizás los resultados no hubieran sido los mismos. Entonces, en general, tuve poco grado o poco porcentaje de rotación en esos 6 meses, aproximadamente 6 grados en promedio, sin cambios refractivos y visuales significativos, prácticamente casi que sin cambio. Eso con respecto a la rotación. Siempre con este tipo de lente me gusta, como son lentes tóricos, una vez que ya están siendo implantados, antes de implantarlo, hidratar las incisiones, es decir, hidratar las dos paracentesis, con el objetivo de que cuando ya yo meta el lente y saque las dos cánulas de Buratos después de haber aspirado el viscoelástico, el lente no me rote. Entonces, por eso es que yo hidrato las dos paracentesis, inclusive la incisión principal también, antes de meter el lente intraocular. O sea, cuando ya el saco está lleno de visco, hidrato las incisiones, meto los buratos, saco el visco y luego procedo ya, obviamente, a hacer un nuevo hidrosellado, pero ya cuando ya el lente ya está súper bien posicionado. En esos casos que hemos tenido esas pequeñas rotaciones, como les comento, durante el primer mes no hubo ningún tipo de rotación, mínimas, menos de 2 grados, y ese tipo de rotación más o menos de 6 grados se presentó alrededor de los 6 meses. ¿Okay? Siempre tenemos el cuidado de no dejar viscoelástico debajo del lente con el objetivo de que ese lente no vaya a rotar.
De verdad, me gusta mucho el Precision, la manera tan fácil como se carga, ¿ok? Y la manera tan fácil también como se despliega dentro del ojo. Más allá de las facilidades técnicas que tiene, pienso yo que son los resultados refractivos y visuales y de calidad de vida al paciente que posee este lente. Por eso es hoy en día una de mis primeras elecciones o uno de mis primeros planes A cuando de tratar astigmatismo se trata. ¿Ok? Bueno, eso es lo que más o menos lo que les quería comentar de acerca más o menos una experiencia, un resumen de mi experiencia. Dos casos particulares fue que una pacientica que era miope magna, que recuerdo que tenía aproximadamente 16 dioptrías de miopía y tenía un astigmatismo como de 4 o 5 dioptrías, le pude implantar un lente tórico preciso en el ojito izquierdo, quedó perfecto. En el ojo derecho, el lente hizo una rotación aproximadamente de 18 grados al mes de operada. Ok, recordemos que en los pacientes miopes, como tienen sacos muy grandes, estos tipos de lentes tóricos muchas veces tienen la tendencia a rotar. Entonces, en ese caso, en ese paciente particularmente, me rotó el lente. Tuve que volver a entrar a quirófano, lo volví a reposicionar, no hubo ningún problema. Esa paciente típicamente presentó o se quejaba de mucha percepción de ondas. Eran como unas especies de metamorfopsia, ¿ok? La metamorfopsia sabemos que es una alteración de la forma, de la percepción de la forma en los objetos y que por una malposición de un lente intraocular o porque el lente quizás no se haya adaptado, es poco probable que sea eso. Después se determinó que la paciente tenía un problema en la mácula que explicaba las metamorfoxias, por lo que se descartó la posibilidad de que el lente estaba generando ese tipo de fenómeno en ella, ya que en el primer ojito la cirugía salió perfecta. Es importante destacar que esa pacientica, antes de yo operarle los dos Precision Toric, yo le explanté unos Artisan de miopía que ella tenía en cámara anterior sublujados. O sea, ella me llegó a mí a la consulta con visión doble y visión borrosa y unos unos lentes Artisan de cámara anterior lujados o sublujados, no eran lujados, eran sublujados a la cámara anterior. O sea, una de las ápticas estaba sublujada, mal puesta, y se salió. Entonces tuve que proceder con ese tipo de cirugía en los dos ojos. Afortunadamente el lente no tenía ningún contacto endotelial ni nada por el estilo. Entonces yo lo que hice fue, hice un túnel escleral porque era un lente Artisan, que sabemos que es rígido, el Artisan de miopía. Extraigo el lente, hice la facomulsificación, implanté el lente tórico y bueno, como te digo, salió bien en los dos ojos, salvo esa eventualidad que tuvo en el ojito derecho, que la paciente se quejó de mucha metamorfopsia y que al principio se le había hecho varios fondos de ojo y salió bien. Por eso fue que tuve que inclusive hacerle controles topográficos, controles de aberrometría, pero todo salió en general dentro de límites normales y no explicaban la metamorfopsia. Entonces, bueno, la enseñanza de ese caso fue que tenemos que estar, digamos, siempre pendientes de que este tipo de pacientes miopes, que son magnos, que tienen miopía degenerativa, tienen sacos o bolsas capsulares muy grandes y que es bueno en estos casos, como por medida preventiva, implantar un anillo de tensión capsular, que aquí en el Ecuador tenemos el recurso del Rinject, ¿ok? Y que ese tipo de anillo favorece o disminuye el riesgo de que ese lente vaya a rotar. ¿Ok? Entonces, esa fue la segunda experiencia, perdón, la primera experiencia con ese tipo de paciente y la segunda experiencia fue un caso más que de verdad que no me había pasado con este tipo de lente preciso. Fue una paciente hipermétrope de 6 dioptría con un astigmatismo de 7. O sea, tenía un astigmatismo hipermetrópico bastante alto. El lente que le tocaba era de un poder alto, creo que eran de 27, 28 dioptrías, un preciso, y la cirugía, procedo a hacer la cirugía en el ojo derecho. Recordemos que era una paciente hipermétrope, el ojo era demasiado pequeño, cámaras estrechas, todos los compartimentos estrechos, hago mi facomulsificación con éxito, sin ningún tipo de problema, pero en el momento que estoy implantando el Precision, por algún motivo, él rotó dentro del ojo. O sea, en el momento que yo lo estoy metiendo, de manera, digamos, súbita, de manera abrupta, él hizo una rotación, la cual se me hizo extremadamente difícil reponer.
reponer, o sea, volver a voltear la lente. Entonces el lente quedó con la cara posterior de la zona óptica hacia arriba y con la cara anterior de la zona óptica hacia abajo. ¿Ok? Entonces ya les voy a explicar qué pasó después. Entonces, bueno, yo dije, bueno, ajá, no intenté mediante varias maniobras girarle, voltearle, para ponerlo como era, pero fue imposible. Recordemos que era un ojo bien pequeño y corría el riesgo de hacer una ruptura de cápsula posterior. Decidí dejarlo así. Esa paciente era muy particular porque ella quería hacerse los dos ojos el mismo día. Vuelvo y opero el otro ojo sin ningún problema. Ahí sí el Precision entró adecuadamente en la posición normal. O sea, la cirugía del cristalino del ojito izquierdo fue perfecta, sin ningún problema. Fue una facorrefractiva, ya la señora no tenía catarata, lo que tenía eran 50 años y cristalinos relativamente claros. Lo que quería era la independencia de los lentes. Tuve que practicarle una monovisión porque no era candidata para multifocales y hasta ahorita, bueno, gracias a Dios la paciente está bien. Sabemos nosotros que la toricidad del lente, de este tipo de lente acrílica, hidrofílica, como es la del Precision, y de aberración neutra, como también sabemos, tiene la toricidad en la cara anterior. Entonces yo puse la cara, o sea, ese ojito, el del ojito derecho, me quedó con la cara anterior del lente, donde tiene la toricidad, hacia la cara posterior. Sorpresa mía, sorpresa para mí, que al otro día yo le valoro a la paciente y está 20-20 del ojo donde el lente tórico había quedado supuestamente al revés. Estaba 20-20. 20-20 nítido, o sea, 20-20 excelente. Y el otro ojo estaba 20-25, el otro ojo donde estaba... De hecho, esa paciente tenía cierto grado de ambliopía, una ambliopía leve, que llegaba más o menos a 20-30, pero bueno, con los lentes me llegó a binocular 20-20. Ojo derecho 20-20 y en el ojito izquierdo 20-25. Entonces, hoy en día ya le he hecho ya 2 controles posteriores a la paciente y la paciente está fenomenal, se siente bien, a pesar de tener su lente tórico preciso en el ojo derecho con la toricidad hacia abajo, o sea, posterior, o sea, volteada. Entonces, fue algo que me llamó de verdad la atención. Aparentemente la toricidad funciona en la parte anterior, pero yo pienso que esto pudiera servir de base a una investigación, digamos, desde el punto de vista óptico un poquito más profundo, porque de verdad yo pensé que la paciente iba a tener algún problema quizás de visión, ¿no? A lo mejor la calidad visual no iba a ser la mejor, o quizás lo más importante, que el astigmatismo no se iba a corregir de manera adecuada. Esa paciente tengo que hacerle un último control pendiente, pero los últimos 2 controles la paciente ve fenomenal, ve 20-20 y está feliz, ¿ok? Entonces, sí me pareció eso bastante interesante. Entonces, bueno, esas eran las 2 experiencias que les quería comentar, de esos 2 casos en particular, y de cómo más o menos yo hago los cálculos. Les comenté más o menos mi experiencia en cuántos lentes he implantado. Como le digo, son un volumen relativamente bajo, pero estamos cada vez incrementando un poquito más el volumen. Y de verdad lo he implantado en personas de distintos perfiles. El primer lente tórico que implanté fue un abogado que le implanté en los 2 ojos. He implantado a más de casa, he implantado a un fabricador de quesos, o sea, él tiene una fábrica de quesos. También le implanté a la última que le hice la cirugía bilateral, ella es docente, entonces con todos los pacientes, con todos los perfiles, digamos, laborales o de profesiones, me ha ido muy bien. O sea, hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido ningún problema, salvo esas eventualidades que más se escaparon del lente y fueron como más responsabilidad mía o de la respuesta al paciente. Bueno, eso es lo que quería informarles. Muchas gracias por la invitación. De verdad fue un honor haber puesto humildemente un granito de arena en mi opinión. Y bueno, para lo que sea, estamos a la orden, ¿no?